Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Aquí estamos luego de la Comisión de Seguridad Interior con la presencia de Aníbal Fernández, que estuvo unas cuantas horas respondiendo las preguntas de los diputados y diputadas de la Nación, ¿no? Sobre no solamente la situación de la provincia de Santa Fe, que era un poco la excusa que lo traía finalmente aquí en la Cámara de Diputados después de más de un año que los diputados de la oposición principalmente reclamaban su presencia, sino que se centró en un informe muy pormenorizado de la situación y las políticas que llevan adelante desde su cartera de seguridad, los recursos humanos y los recursos técnicos que han adquirido a lo largo de este año y medio de gestión, desde que se hizo cargo de el Ministerio justamente de Seguridad Interior y bueno, luego tratando de hilvanar junto a los diputados respuestas a los interrogantes de cómo avanzar en políticas de seguridad que permitan dar una batalla fuerte a la narcocriminalidad, el principal tema de preocupación de este momento, obviamente a partir de todas las informaciones que se conocieron de la dura situación que se vive en Santa Fe, principalmente en la ciudad de Rosario. Así que ha dejado bastantes declaraciones el ministro. Ha dejado muchos datos, se comprometió a enviarle luego a los diputados un informe pormenorizado de la situación en cada uno de los municipios de la ciudad de Rosario, porque es el lugar donde se centra el mayor índice de narcocriminalidad y de homicidios también en la Argentina, y en ese sentido también poder avanzar en una articulación más específica para algunos temas de trabajo. Un poco también lo que planteó el ministro es, bueno, no solamente es el trabajo que puede hacer él como ministro de la Nación, sino cómo articular políticas con gobernadores, con municipios. Argumenta fuertemente el ministro que, bueno, está a disposición de las convocatorias de los distintos gobernadores provinciales porque la potestad de la seguridad y de administrar esos recursos es de cada una de las provincias, como así también la administración de la justicia, educación, de la salud, ¿no? Es parte de esta organización federal que tiene la Argentina. Así que vamos a repasar eso y lo que pasó ayer también, porque, bueno, 8 de marzo, las compañeras acá de Diputados TV, la gran mayoría nos fuimos a la marcha, participamos de las actividades públicas, nos plegamos al paro internacional de mujeres por el 8 de marzo, pero ayer hubo una comisión donde también se dictaminó un proyecto que vienen impulsando los diputados santafesinos y que tiene mucho que ver con lo que hablaron hoy con el ministro Aníbal Fernández. Vamos a comunicarnos con varios diputados, con la diputada Aparicio, con el diputado Herrera, con el diputado Nani, de distintos bloques políticos, para ver, aquí vemos, ¿no?, con su perspectiva que están pensando desarrollar, ¿no?, respecto también a la visita del ministro y sobre todo en ese sentido poder avanzar también en respuestas concretas que tiene que dar la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores. Se reclamó bastante hoy y le vamos a preguntar a estos diputados de oficialismo y de oposición qué mirada tienen sobre qué pasa que no se puede constituir la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento e Implementación del Código Procesal Penal, un código aprobado en el 2014, que tuvo sus modificaciones a lo largo del gobierno de Mauricio Macri. Por ejemplo, uno de los primeros decretos que firmó Macri cuando asumió, después del 10 de diciembre del 2015, fue modificar la implementación del Código Procesal Penal, ¿no?, ralentizándolo bastante y haciendo que sea solamente por sectores en algunas provincias, y por eso hay también bastantes reclamos, ¿no?, algo que se podría haber implementado hace ya por lo menos 7 años, todavía va avanzando muy lentamente y es parte de lo que estos diputados con los que vamos a hablar hoy reclaman. Primero, antes que nada, saludar a mis colegas y compañeros que muy bien estuvieron ayer acá haciendo el aguante a todas nosotras mientras marchábamos. Antonio Ricobené. Amanda Alma, ¿cómo estás? Acá estamos en una nueva jornada de actividad legislativa donde el año, bueno, empezó bastante movido, donde la agenda nacional, impulsada por lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario particularmente, se metió de lleno ayer y hoy en la Cámara de Diputados, hoy con más tiempo también de duración de la comisión y mayor presencia política por la figura del ministro Aníbal Fernández, ¿no? Y una oposición que lo estaba esperando, una oposición que
pudo exponer, pudo debatir. Un ministro también que se tomó el tiempo, fue valorado por muchos de los diputados y las diputadas que estuviera toda la tarde. Sí, llegó a la 1. Llegó a la 1 y se fue hace un rato, hace menos de una hora. Ajá. Terminó la comisión, así que sí, mucho dejó para analizar. Claudio Ricovere te iba a decirme, a Claudio Mardones, los estaba Yo lo uniendo quiero, a los dos. es como un hermano es como para tu mí, padre, Claudio. sí, podría ser. Muchas gracias. ¿Cómo muchas anda, gracias. Claudio Mardones? Muy buenas Bienvenido. tardes, Amanda Alma. ¿Cómo le va? Bien, muy ¿Cómo bien. está? Renovada la energía después de una jornada tan De intensa lucha. de lucha. Sí, totalmente. Encontrándose Sí. con las compañeras, muchas compañeras de acá, de la Exacto, Cámara de Diputados. Por eso vi. Bueno, se notó esa ausencia. ¿Sí? Totalmente, ayer acá. notable, Sí, notable. que para la gente que lo ve, las maquilladoras, Paula de vestuario Sí. y demás. Las Todas nuestras productoras. compañeras. Productoras Totalmente. también. Nuestra productora ejecutiva tampoco, la vi ahí con Eh, sus 2 hijitas que estaba marchando. Entonces. Analía. Así que eso, y ayer nos las ingeniamos. No Sí. Nos las Y explotó todo. ingeniamos. ¿Hasta dónde aguantó? Hasta donde pudimos Mucha y en un energía. momento, bueno, tuvimos ahí. Bueno, pero hubo una semana donde se discutió mucho justicia y también seguridad, que va de la mano los dos temas. Sí, bueno, y un día vino Aníbal, podríamos decir, ¿no? Titularías así vos Y un día hoy. vino Aníbal, ¿no? Bueno, y estamos hablando Sí. de un jugador experimentado en este tipo de escenarios. Se nota mucho que la voz cantante la llevaron los diputados y diputadas de Santa Fe. Sí. Y parece que eso en parte también definió un poco el tono de lo que fue el transcurso de esta reunión de la Comisión de Seguridad Interior. Que fue menos virulenta de lo que se esperaba, ¿no? Bueno, un poco lo marcabas vos, ¿no, Antonio? Ayer contábamos un poco que realmente una de las aspiraciones de Juntos por el Cambio, en el medio del desarrollo de la crisis desatada la semana pasada, bueno, la idea era hacer una interpelación, montar Claro. una interpelación. Y había una serie de componentes. Lo que pasa es que entre la aspiración de la semana pasada y finalmente la visita de hoy, bueno, también han habido algunas respuestas que le han permitido al ministro llegar un poco más pertrechado, Claro. más pertrechado incluso al punto de poder marcar algunas diferencias. También un ex legislador con mucha experiencia. Exacto, que Aníbal también Fernández fue senador nacional, senador provincial, diputado nacional y jefe de gabinete que ya vino con una larga experiencia, las veces que cumplió con el artículo 101 de la Constitución, a dar informes sobre la gestión de gobierno, ¿no? Exacto. Y Ya ahí, fue ministro de Seguridad, ministro de por Interior. eso, tiene ahí un rodaje importante, pero a esto se suma un datito. Contó la afectación presupuestaria, contó que, bueno, el presupuesto 17.631 millones de pesos, la mitad destinada a Santa Fe. Se dio incluso el lujo de marcar una discrepancia respecto a qué hacer con el ejército. Sí. Bueno, eso habla, digamos, Sí. de un tono, creo, muy distinto al que se esperaba durante el fin de semana o el lunes. Y Claro. también lo que resultó llamativo fue lo que comentabas vos, Ama, ¿no? El protagonismo que tuvieron los diputados y diputadas de Santa Fe, donde también se empezaba a ver, ¿no? Un poco la situación interna de Santa Fe, de cómo elegían los distintos tonos para apelar a la crítica. Uno podía ver a Chumpitaz, podía ver a Angelini tomando... Dos diputados de la oposición de Santa Fe. Así es, un rol bastante enfático a la hora de criticar. El bullrichismo. Claro. El bullrichismo, ¿no? Y uno capaz podía ver a Mena en su rol de... a Martín. Sí, en su rol de Vicepresidente. de la comisión del radicalismo. del radicalismo, Exacto. por el bloque UCR, con otro tono. Sí. No menos profundo en sus argumentos, en lo que decía, pero un poco de eso también se dejaba ver. Hubo un radical, digamos, un poco más áspero, Mario Barletta, Sí. que podríamos decir que Martín en ese sentido marcó otro tono en Lo el que caso del pasa es radicalismo. que ¿no? Barletta tiene experiencia de gobierno también Sí, en Santa Fe, ¿no? Ha sido totalmente. intendente, entonces Sí. también ahí lo pone en una posición distinta a Juan Martín, que es el diputado que también dentro del recinto el 28 de febrero pidió Claro. a viva voz en un apartamento de reglamento que venga el ministro y ahí Sí. se tejió un poco la Y ahí situación. se tejió un poco la situación también porque había una parte de los diputados del oficialismo que consideraban de que Aníbal Claro. tenía que venir. Claro, Bueno. los que son representantes de Santa Fe por lo Diciendo, menos. por lo menos venir. Germán Martínez tomó la palabra, explicó por qué iban a Eso. votar en contra, porque ellos tenían otra estrategia Sí. para traer al Pero, ministro. pero de ese modo también trataron de evitar de que hubiera alguna situación un poco más incómoda también. Claro, porque esto se trató de una comisión informativa Exacto. donde vino Aníbal Fernández como funcionario a compartir la información de su gestión de gobierno y nos fue una interpelación que en términos reglamentarios implica otras Exactamente, relaciones, ¿no? Y totalmente. otros roles para oficialismo y para oposición. Sí, y en el caso específico de Santa Fe,
por una parte está el planteo de los diputados bullrichistas, podríamos decir, de autoridades del PRO. En el caso de Angelini estamos hablando del vicepresidente del PRO a nivel nacional. Sí. Bueno, pero también en el caso del diputado Núñez del PRO fue un tono totalmente distinto, digo. Sí. Entiendo que también dentro de los diputados y diputadas del PRO no hay una posición unificada respecto al debate de seguridad en Santa Fe. No, sin duda, es un tema complejo. Lo que me parece a mí, o por lo menos yo me quedé con un gusto a poco, es un poco poder interpretar más en profundidad el fenómeno de la narcocriminalidad y de la violencia tan concentrada en la ciudad de Santa Fe, porque tiene una particularidad, lo describía el diputado Esteves cuando también ayer y hoy lo reiteró, bueno, describió un poco el escenario de dónde está circunscripta la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, con la hidrovía, con varias rutas nacionales que van al norte y a rutas internacionales, a países productores. Por fin saltó el tema del puerto. Apareció lo de la hidrovía, lo del puerto también, ¿no? Enhorabuena, digo. Y la administración de puertos nacionales y la necesidad de que eso, bueno, está en un periodo de revisión porque venció la concesión de los 90, pero hay otra situación, no es lo mismo que y cuando las van renovando aparte en este contexto, teniendo en cuenta que al final no se terminó de definir un marco nuevo, en este escenario siguen estas renovaciones por un tiempito. Pero anuales son, me parece. Exacto, y en ese contexto también está el foco en el puerto de Rosario, en el resto de los puertos de la costa de Santa Fe, de la ribera de Santa Fe. Bueno, ese tema también es un espejo incómodo para el oficialismo y la oposición. Claro, para todos, ¿no? Algo que también se escuchó bastante decir de los diputados es que los dos principales bloques políticos que hay en la Argentina, con representación en la Cámara, vienen gestionando Santa Fe, ¿no? A nivel provincial y también a nivel local, la ciudad de Rosario como el principal foco, porque hay otros lugares también que están ahí señalizados como puntos conflictivos o como territorios conflictivos, pero también se deslizó con fuerza algo que a mí me parece que quedó un poco apenas descrito, apenas señalado, que es la profunda crisis económica que se vive, sin duda, y el impacto que hay también en las desigualdades, ¿no? Y en el abandono del Estado en términos generales, del acceso en los territorios, en los barrios, en los lugares donde hay mayor desamparo, donde la única presencia, lo dice siempre también acá el diputado Arroyo, es el narco, ¿no? En definitiva. Y ahí, bueno, las dificultades que tiene el Estado para disputar esos territorios también. Bueno, algo de eso planteó la diputada Mónica Fein, 2 veces intendenta de Rosario por el socialismo. No se hizo mucho cargo tampoco, ¿no? De esa etapa de gestión. Y ahí hubo un par de cruces, pero creo que también nos encontramos con el nivel de involucramiento de los 3 principales jugadores de la política santafesina, que estuvieron representados además en esta Comisión de Seguridad Interior. Exacto. Porque estamos hablando de pesos pesados de cada uno de los bloques, oficialismo, oposición, oposiciones, digamos, en el marco de la coyuntura santafesina con representación en esta Cámara, y bueno, ahí se pudo ver también otra foto de la política santafesina en esta Comisión de Seguridad Interior. Lo difícil que es también ponerse de acuerdo en estos 3 o 2 bloques políticos, porque el socialismo está dentro de la alianza de Juntos por el Cambio, es parte de la alianza, ¿no? Está un poco en una situación un poco, bueno, que evoluciona, podríamos decir. En una etapa estuvieron más juntos, en otra etapa estuvieron más separados. Ahora vamos a ver qué sucede de cara a las próximas elecciones, porque no está tan definido, pero juegan un poco más en tándem con Juntos por el Cambio que con el Frente de Todos, ¿no? Son más oposición al Frente de Todos que a Juntos por el Cambio, ¿no? Hay más articulación. De hecho, cuando el socialismo gobernaba también la provincia, había mucha articulación con el radicalismo. Y a esto... con el espacio también de... Frente Progresista Cívico y Social. Progresista. Exactamente. Acá hay otro tema también, que al menos en el transcurso de estas casi 5 horas de esta reunión de comisión, el enfoque social, económico y social quedó muy atado a esta idea del Ejecutivo de enviar a la compañía de ingenieros del Ejército para desarrollar iniciativas de urbanización de barrios populares. Suena raro el Ejército urbanizando. Bueno, también es cierto, también hay un dato que también, bueno, pero ahí hay otro dato interesante que lo dijo el diputado oficialista Eduardo Tonioli, rosarino de pura cepa él, que planteó que en este caso, en el marco de que se dé dentro de la ley, sin vulnerar la ley de seguridad interior, han habido otras experiencias muy claras de
acompañamiento de las Fuerzas Armadas en tareas que son en muchos casos o protagonizadas por fuerzas federales de seguridad o en su defecto también por cuerpos específicos vinculados en la intervención durante la pandemia y también en cuestiones habitacionales y de suministro de agua. Vamos a seguir analizando lo que ha dejado el ministro de Seguridad con su presencia, todo lo que ha pasado esta semana también aquí en la Cámara de Diputados, pero tenemos nuestra primera entrevista y la presentamos de esta manera. Le agradecemos a la diputada Alicia Aparicio por este ratito aquí en la tercera edición de TV. ¿Cómo anda, diputada? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, sabemos, bueno, no forma parte de la Comisión de Seguridad Interior, pero hoy el ministro reclamó una ley que usted trabajó mucho y quería aprovechar para preguntarle por su rol como presidenta de la Comisión de Finanzas. Pidió aprobar rápidamente la ley para mejorar las herramientas de justamente la UIF, la Unidad Financiera de Investigación Financiera, y la ley que tienen aquí justamente sobre lavado de activos, ¿no? Un proyecto que usted trabajó muchísimo junto con el diputado Heller, porque bueno, les tocan esas presidencias. Lo reclamó el presidente el 1 de marzo, lo reclamó hoy Aníbal Fernández como ministro de Seguridad en el contexto del análisis sobre el conflicto grave que hay de criminalidad en la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasa con el proyecto? ¿Va a poder avanzar? ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué mirada tiene? ¿Qué dificulta que esto avance? Bueno, nosotros trabajamos no con presupuesto, sino con legislación general. Se trabajó, hubo algunos problemas respecto a eran los de obligación de denunciar, ¿no? El lavado de activos o las posibilidades de que hubiera lavado, se detectara lavado de activo. Esto que era, digamos, hasta dónde alcanzaba, digamos, el profesionalismo de abogados, contadores, respecto a cuidar digamos, la relación cliente, y vengo justo de estar con Luana Borlois y el intendente de San Fernando respecto a PAMIA, un proyecto, estoy con los pacientes todavía en la cabeza, pero claro. La realidad del cliente, sí, profesional, es dividir cuándo hacemos la denuncia, cuándo no, los contadores, los economistas, los abogados. Eso fue un tema de debate muy profundo. Yo creo que ya se fueron reformulando todas estas momentos que tuvimos de diálogo, porque vino mucha gente, tuvimos creo que más de 3 reuniones. Yo creo que está ya como para poder llevarla a dictaminar. Nos quedaban esos temas que tenían que ver un poco con el profesionalismo de cada una de estas profesiones. ¿Cuál era hasta dónde yo debía al tener la cliente, obligación? La obligación de no denunciar o no, porque también hay una relación, que no me sale la palabra ahora, con el cliente, de que yo no puedo divulgar la relación que yo tengo con el cliente, la confidencialidad. Ahí está, gracias. Por favor. Esa. Pero bueno, este tema lo charlamos, hubo varias modificaciones. Yo creo que ya estaríamos en condiciones de poder tratarla para dictaminar. Es importante porque hace también a cómo nos ven. Nosotros estamos asociados a la GAFI, que necesitamos para la inversión financiera internacional, la relación nuestra con el exterior y demás, cómo nos ven a nosotros, es importante. Esto suma cuando pedimos un crédito, cuando necesitamos financiación externa y demás, porque tienen el grado de seguridad financiera que tiene el país, ¿cierto? Claro, pero también está vinculado a darle estas herramientas o actualizar el marco jurídico para que la persecución de la criminalidad económica pueda ser un poco más eficaz. Hoy Aníbal Fernández, cuando reclamaba la aprobación de esta ley, hacía referencia y decía, bueno, la banda de los monos que está presa en Santa Fe por narcocriminalidad
se descubrió que habían legalizado dinero a través de más de 40 empresas, sociedades simplificadas, exactamente, que es una figura particular que se creó en el gobierno anterior. Por eso, es una herramienta que también sirve en cierto sentido para... Es fundamental, exactamente, es fundamental porque esto nos permite tener un mayor control sobre situaciones de lavado de activos, no solo lavado de activos del narcotráfico, del terrorismo, de la venta de armas, de destrucción masiva. Nosotros, en el momento que hoy está viviendo Rosario, es fundamental que nosotros aprobemos esa ley, porque es una forma de investigar, de trabar cuentas, porque nosotros le dábamos a la UIF la posibilidad o la norma de que ellos pudieran bloquear cuentas en el caso de que se detectara el lavado de activos. Entonces, esto para este momento, digamos, que estamos viviendo en Rosario, y el manejo de los fondos hace que sea una de las maneras que ellos están moviendo, compran voluntades, sacan dinero afuera, lo hacen todo a través de sociedades. Entonces, poder investigar esas sociedades que además no presentaron papeles. Ayer escuchaba que de 12.000 sociedades que se crearon en ese momento, solo 50 sociedades presentaron papeles. Entonces quiere decir que bueno, allí hay que investigar seriamente, y para esto necesitamos las herramientas que son la ley esta justamente de lavado de activos y darle esa autonomía a la UIF. Diputada Aparicio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones la saluda. Buenas tardes. Bueno, repasando un poco la voluntad del oficialismo de avanzar con esta ley de lavado de activos. Recuerdo de que estamos hablando de una iniciativa que ha quedado frenada en un periodo de extraordinarias en donde la oposición se negó a dar quórum y que todavía estamos en veremos de saber finalmente cuáles van a ser los niveles de acuerdo para volver a tener quórum, pero luego de haber sesionado sin Juntos por el Cambio y con el apoyo de otros bloques. ¿Qué evaluación están haciendo, teniendo en cuenta que esta semana ha estado hegemonizada por la situación en Santa Fe? La pregunta es, bueno, la semana que viene ya entra otra etapa de este arranque del periodo de ordinarias. ¿Cómo se están preparando para transitarlo en el oficialismo? Bueno, estamos siempre, nuestra posición ha sido la del diálogo y de los consensos. Hay una posición muy férrea por parte sobre todo del PRO, de Juntos por el Cambio, que no permite a sus diputados sentarse o a una decisión de ese bloque por la necesidad el tratamiento que le estamos dando al juicio a la Corte, que yo creo que, bueno, uno puede usar esto de, bueno, no doy quórum para un determinado caso, porque es algo que nos permiten, se está permitido a los diputados en el reglamento, pero no podemos usar un tema para producir una especie de extorsión donde no me siento y no dialogo, no trato nada, no me siento en el recinto a ninguna ley. Por ejemplo, el caso del lavado de activos, que es muy necesaria para darle tranquilidad a la población, para investigar, para solucionar problemas, como son en el caso de las universidades. Nosotros en el país no nos sobran las universidades. Cuando nosotros nos comparamos con países como México, Brasil, Estados Unidos, Francia, nosotros tenemos la mitad de universidades por habitantes que tienen esos países. Quiere decir que no es que estamos pidiendo algo que no es necesario. Entonces, yo presenté un proyecto con el diputado Sergio Massa para tratar el tema de la universidad precisamente del Delta, en la zona de más de 1 millón de habitados, aproximadamente 1 millón de habitantes, que abarca 3 distritos, y en la provincia de Buenos Aires, que es Escobar, Tigre y San Fernando, y no hemos podido llevarla al recinto, y hemos intentado, y bueno, la realidad que yo creo que hay que, en este sentido, tiene que recapacitar la oposición y nos han votado para que le demos soluciones a la ciudadanía, y para eso tenemos que trabajar, sentarnos y dialogar. Yo creo que en democracia, hoy este año cumplimos 40 años de democracia,
el diálogo, los consensos. En ese ámbito debemos resolver nuestros problemas sin extorsiones, sin entender que, digamos, yo no me siento porque dan el juicio político a la Corte, pero tenemos 60 denuncias. Tenemos 60 denuncias y hemos visto con asombro cosas horribles que han sucedido, donde hemos escuchado a jueces creando causas, facturas falsas, y son cosas que no pueden pasar, o tomándose atribuciones que le corresponden a otro poder. Mire, yo en ese sentido tengo edad para haber vivido situaciones feas en la Argentina, en donde nos faltó la democracia, y nosotros tuvimos la captación de las fuerzas o parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país, y no pusimos límites a esa situación, y después la padecimos durante muchos años los argentinos, la falta de libertad, crímenes, o sea, nos cuesta mucho levantar. Nosotros como diputados tenemos la obligación por constitucional de velar por la independencia, bregar para que las instituciones funcionen correctamente, funcionen bien y no sean cooptadas por ninguna fuerza, y que de alguna manera se termine perjudicando al resto de los argentinos. Los poderes fácticos, dice usted. Exactamente. Todos los que no están dentro del sistema democrático porque no tienen representación, digamos. Exactamente. Nosotros, las instituciones deben darnos la libertad que necesitamos para funcionar en este país. O sea, si escuchamos a jueces plantear de que crean causa, que tienen este tipo de actitudes y que son cooptados por alguien y hacen viajes pagos por alguien, nosotros, ¿qué nos queda para el ciudadano común? ¿Qué le queda al ciudadano común? Que no vaya a tener la mala suerte de chocar con alguien en una esquina y sea amigo de, y entonces no tenemos posibilidades de ganar el juicio y dar justicia. Y si no hay justicia, no hay libertad. Diputada, esa es la realidad. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Sí. Buenas noches. La saluda Antonio Ricovene. Le pregunto por uno de los proyectos que se anunció bastante el año pasado y generó expectativa, que tiene que ver con un nuevo blanqueo de capitales para que ingresen al país los capitales no declarados en el exterior. Un proyecto que dejó trascender un sector del gobierno, pero que finalmente no ingresó a esta Cámara de Diputados. Quería saber si usted lo pudo conversar con Sergio Massa en las últimas semanas, si esperan que sea uno de los proyectos importantes, porque también estaba a la espera de los acuerdos que se habían firmado con Estados Unidos respecto al secreto fiscal, si mal no recuerdo. Quería saber si tiene alguna información respecto de eso que nos pueda adelantar y, bueno, qué protagonismo tendría. Por ahora no todavía, pero es un tema importante. Es un tema importante porque van a empezar a venir, o sea, el acuerdo se firmó, la información va a estar en el país, o sea, a mediados del año que viene. O sea que la ley yo creo que es importante para que de alguna manera todo este dinero que no se ha declarado pueda canalizarse y pueda entrar al circuito blanqueado del país, digamos, pero legalizado, con condiciones, digamos, con reglas claras, legalizado, digamos, el circuito ordinario. Legalizado, bueno, y si no, tendrán que atenerse a lo que la ley prescribe para eso, o sea, claro, no hay mucho, ¿no? Le quería claro, aprovechar, porque algunos piensan que la información no va a venir, entonces yo creo que sí, si hay un acuerdo firmado, eso va a ocurrir. Y entonces ustedes lo que quieren plantear con el blanqueo es que puedan, antes de desarrollarse las acciones penales y la persecución penal, digamos, poder darle la oportunidad a quienes no han declarado en su momento, pagando una parte de la deuda que tienen, bueno, no tener que verse involucrados en una denuncia penal en ese sentido, ¿no? Porque lo penal económico tiene un desarrollo también, un derrotero propio, justamente para poder recuperar lo que no se ha pagado en su momento.
seguramente, este es un poco el planteo, pero bueno, yo no he hablado, no hemos hablado de ese tema, pero es un tema que está en carpeta. Antes de despedirla, quería aprovechar y preguntarle, porque ayer, justamente lo nombró el ministro Massa, se presentó el índice de crianza, que es un trabajo articulado entre el Ministerio de Economía y el INDEC para dar cuenta de, bueno, el costo o la inversión que supone la manutención de los niños y las niñas, ¿no?, en una familia, y en este caso, como la crianza está tan asociada a las mujeres, cómo impacta en la economía ya bastante magra que tenemos las mujeres. Bueno, precisamente es un tema importantísimo, importantísimo porque va a dar solución a las separaciones y al cuidado de niños. Nosotros tenemos madres, o sea, monomaternal, que son mamás de solas a cargo de chicos, alrededor de 1.600.000 hogares, de los cuales 3 millones de chicos, calculando 2 chicos por familia, más o menos es la cantidad de niños, niñas y jóvenes que se ven afectados por esta problemática. Ayer daba Sergio Massa cifras que eran escalofriantes. 417.000 millones de pesos son los que no se pagan por manutención en el país. O sea, 3 de cada 5 mujeres no reciben el correspondiente aporte de los papás para mantener a sus hijos, y de alguna manera lo sufren los niños, lo sufre la familia, las carencias, porque pasan a ser, si bien también las mamás no son mamás que tienen que hacer las 2 tareas de papá, mamá, cuidar a sus hijos, sí, trabajar. Generalmente los trabajos que tienen son trabajos con baja remuneración. Por lo tanto, gran parte de la pobreza y la indigencia está en esas familias. Entonces, si ustedes calculan que cuando nosotros le cobramos el aporte solidario a las grandes fortunas, era la mitad de ese dinero. Entonces, para saber la magnitud de lo que significa, entonces el índice de crianza vendría, pero para esto necesitamos una acordada de la Corte, vendría esa situación para que en todos los casos que tengamos de litigios en los juzgados de familia, sí, se aplique ese índice que va a salir de forma mensual, o sea que... con lo cual se debería fondos que el aportante, o sea que el papá aportante haga a sus hijos, esté actualizado y lo tengan en cuenta, porque hoy a veces comienzan a pagar con la inflación y a los 6, 7 meses eso realmente no cubre lo que cubría 6 meses atrás. Tiene que ver entonces con los acuerdos que se hacen de cuota alimentaria, en definitiva el índice como parámetro para poder llegar a un acuerdo, muchas veces en las mediaciones de cuánto es y actualizado más, mensualmente, pero más acorde al ritmo que tiene la inflación en Argentina. ¿Es para eso el índice, para tener un parámetro objetivo, para que todas las familias que tengan que administrar eso? Sí, la escucho. Sí, es tener ese parámetro, porque hoy no lo tenemos, no se actualizan y no tenemos un real, porque se hace se tiene en cuenta el gasto real, porque muchas veces se calcula, pero bueno, el nene come todos los días, se viste, tiene los amiguitos, cumpleaños, colegio, se enferman, necesitan medio. O sea, todo esto está en el índice. Y entonces vamos a tener un índice mucho más preciso de lo que hoy se está calculando, pero además aplicado mensualmente, lo que implica que, bueno, en situación de inflación es importante mantener esta actualización. Nosotros además es un costo que pagamos entre todos, porque después hay que ir en ayuda de estas familias y el Estado tiene que poner un dinero que, por otro lado, no están poniendo quien corresponde legalmente que lo pongan. Entonces, es importante que no dejemos a
3 millones de chicos sin esta posibilidad. Es muy importante por el impacto que tiene en toda esta cantidad de niños que después, más tarde o más temprano, la sociedad paga este tipo de situaciones sociales que si no lo estamos viendo, solucionar. Malena Galmarini es la que está empujando mucho esto, la ministra Fer, y en este caso Sergio Massa, el índice también hay que agradecerle a Marco Labaña, que ha trabajado, pero sí, es algo que vamos a trabajar mucho, que tenemos en las mujeres, algo que nos va a unir en una lucha importante, es algo que para nosotros yo creo que le toca a muchas familias y creo que lo debemos militar el índice de crianza, porque es algo muy importante para los niños, niñas y jóvenes de este país, que creo que se lo merecen. Son 3 millones, es un porcentaje importante, sin duda. Que suma más, y estamos hablando casi del 10% de la población. Gracias, diputada, por este ratito y por toda la información que nos compartió. La vemos en cualquier momento. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Bueno, estamos repasando un poco los otros temas que están alrededor. Massa reclamó, y claramente le dijo a los diputados, aprueben sí, el mensaje fue claro. El proyecto para robustecer la persecución económica al lavado de activos. Sí, uno de los temas que Massa, bueno, me acuerdo el día que anunció, que asumió en agosto, donde decía que tenía clara, ¿no?, una lista de personas que tenían el dinero oculto, que habían escondido su dinero, en muchos casos en el exterior. Bueno, parece ser una de las políticas que se empiezan a retomar después de lo que fue el primer aventón del primer año del ministro de Economía. Sí. Bueno, otro apelativo para buscar números a partir de la semana que viene, ¿no? Para ver si realmente en este contexto lo que está surgiendo y que no ha terminado de confirmarse, porque parece que forma parte del debate interno en Juntos por el Cambio, es finalmente cuál va a ser la política que van a tener respecto al periodo de ordinarias. La estrategia, ¿no? Sí, pero aparte la política de intervención en este periodo de ordinarias, teniendo en cuenta que ya ha quedado claro que la Comisión de Juicio Político va a trabajar varios meses más. O sea que esto no se termina mañana. No se termina mañana. No. Entonces, independientemente de los cálculos, eso también pone a prueba la definición de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio para que sus legisladores y legisladoras en las dos cámaras se sigan negando a prestar quórum o no. De hecho, algunos susurran que les genera bastante incomodidad, porque más teniendo en cuenta, revisando un poco, hagamos un ejercicio. A ver. En esta semana, lo que ha ido surgiendo esta semana, bueno, ayer finalmente hubo un dictamen de mayoría que falta todavía que pase por presupuesto de la ampliación de la justicia federal en Santa Fe. Pero ayer también dijeron algo importante cuando se planteó que solo se había convocado a 2 comisiones, lo dijo Germán Martínez, que es de Santa Fe, que es el presidente del bloque oficialista, dijo, bueno, pero acá teníamos que discutir el texto más fino, presupuesto tiene que analizar el impacto económico, nosotros tenemos que darle la discusión política. Eso quedó claro. El tema es que eso se puede resolver en una comisión más. Exacto. O sea que hay posibilidades de que en un mediano plazo. Sí. ¿Cuántas veces la Comisión de Presupuesto sesionó y dictaminó 5 minutos antes de la sesión? 20 días. Pensemos, 20 días, 15 días. Una antes del posibilidad 24 de que pueda de marzo, llegar al recinto. Antes del 24 de marzo, decís por ejemplo. ¿Qué va a hacer ahí Juntos por el Cambio en esa situación? Teniendo en cuenta además que estamos hablando de un proyecto que, como quedó claro incluso hoy en la Comisión de Seguridad Interior, que llevan la voz cantante los diputados de Santa Fe, oficialistas y opositores. Uno y uno por lo menos, Mirabella y Martín, ¿no? Por lo menos. A eso se suma ese acuerdo, que son los firmantes del proyecto que ahora ya tiene un dictamen y que todavía falta que pase por presupuesto. ¿Qué va a hacer Juntos por el Cambio ahí? Es una buena pregunta. Y también pensar ahí en relación a las figuras, ¿no? Porque repasábamos, Juan Martín es diputado radical. Y también dentro del radicalismo vienen discutiendo. Pasó lo mismo con las universidades. Ya Evolución Radical tuvo que ceder parte de sus reivindicaciones históricas, que es el acceso a la universidad, a la universidad pública. Muchos de los que están en Evolución son referentes importantes a lo largo de su historia política, de la fuga, de Franja Morada, de organizaciones. Es Martín Tetaz uno de los que está diciendo, bueno, lo digo a título personal, pero me parece a mí... Dania Tabela también, ¿no? Viene planteando... Algo está pasando ahí. Hay un quiebre donde, de alguna manera, una pequeña fisura donde también se sienten muy incómodos en el rol de tener que justificar
dar quórum en un contexto donde los proyectos son impulsados por ellos mismos, ¿no? Incluso en el año electoral también está la necesidad de tener algo para mostrar, de algún modo. Si bien no son parte del gobierno y no se van a... Lo que pasa es que no quieren mostrar el diálogo como parte de la referencia, ¿no? Porque hoy el Congreso requiere un acuerdo político para poder dictaminar y sesionar, ¿no? Porque es un 129 y el oficialismo no lo tiene. Bueno, ¿qué muestran? ¿Que aportaron al oficialismo? Es que a mí me parece que hay algo en la ecuación política que está empezando a cambiar y es que parece que empieza a generar costos políticos negativos, no bajar al recibo. No dar respuesta. Quizás... Más que nada por los temas que tratan. Exacto. Porque quizás lo de Santa Fe y esta situación de Santa Fe, además, pensemos que sin que hubiera sucedido el ataque a la familia Rocuso en Rosario, bueno, lo único que había quedado en pie, porque fue antes, fue la visita de Aníbal Fernández hoy. ¿Sí? Claro. Inmediatamente, además, se acordó justicia y legislación penal para avanzar con el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal. Pero ahí se marcan otros tiempos también y eso también no es lo mismo negarse a dar quórum para discutir algunos temas que están lejanos al impacto a la población que los que tienen un impacto directo más en el arranque de un año electoral en donde parte de esta discusión se juega en un distrito tan importante como Santa Fe. Pero imagínate si la sesión del 28 de febrero se hubiesen cambiado los hechos. Es un poco contrafáctico el planteo, pero creo que tiene un poco de lógica. ¿Cuál hubiese sido la postura si el 28 de febrero, 2 días después de que Lionel Messi recibiera una amenaza de muerte, no bajaban a tratar un tema que tuviera que ver con el fortalecimiento de la justicia de Santa Fe? Es un tema. Sí, pero también decir que parte de las demoras en el tratamiento de este proyecto tienen que buscarse en distintos lugares, ¿no? Hubo un antecedente de reunión de esta misma comisión, la que lleva adelante la discusión de la ampliación de la justicia en Santa Fe, el 20 y pico de noviembre, ¿no? 16 de noviembre. 16 de noviembre, uno de las últimas actividades que tuvo el Congreso. Pero hay una bronquita ahí, porque el proyecto fue presentado en mayo. Sí. Impulsado por Perotti y con 18 de los 19 diputados que tiene Santa Fe. Claro. Quizás por eso también los mensajes que vienen de la Casa Gris, del gobierno provincial, a veces sin perder la diplomacia, no pierden la dureza. Por ejemplo, el caso de Mirabella, hoy, que en un momento mencionó la ley de capitales alternas, como estaba por terminar todo, y dijo, bueno, pero la ley de capitales alternas también habilita al Ejecutivo a reubicar la sede de alguna de sus áreas de acuerdo a alguna situación específica. ¿Por qué no se muda el Ministerio de Seguridad un tiempo? Le reclamaron varios. Muy sutilmente. Mirabella quiere eso. Bueno, digo, eso también muestra cómo se están ordenando un poco cuestiones que ya llevan un año de postergaciones y debates. Vamos a recibir a nuestro próximo invitado, uno de los diputados que estuvo hoy presente en la Comisión de Seguridad Interior, pero primero lo presentamos de esta forma. Le agradecemos al diputado Miguel Nani, de la Unión Cívica Radical de la provincia de Salta. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Ahí no se lo escucha, me parece que quedó muteado cuando estaba chequeándose y conectándose. ¿Cómo andan? Ahí está, ahí se lo ve bien y se lo escucha bien. Diputado, pudo participar en las dos comisiones, la de ayer y la de hoy, porque está en Justicia y en Seguridad Interior. Y los dos comisiones hablaron un poco del mismo tema, en definitiva, ¿no? Cómo abordar o qué aportar desde el Congreso ante esta situación que se está centrando en particular en Santa Fe, en Rosario, pero bueno, que vienen todos discutiéndolo y analizándolo, que va más allá de este territorio en particular. Totalmente, a nosotros nos preocupa mucho, a mí particularmente también, ¿no? Yo soy miembro de la Comisión de Seguridad Interior, de Justicia, fui miembro de la Comisión Bicameral Permanente de Seguridad, comisión que hoy no está funcionando, y no era un especialista en seguridad y yo me metí a fondo en el tema porque acá tenemos nuestro propio Rosario, quizás que es Orán, ¿no? En Salta, sí, exactamente. Que es la ciudad de Orán, entonces bueno, eso no pasa. Pero más allá de la curva me parece positivo que hayamos llegado, lástima, ¿no? Que tengamos que haber llegado a un atentado, a una amenaza, a una persona conocida para que se tome conciencia y se dictamine rápido sobre este tema, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que este tiene que ser el inicio de un debate mucho más profundo de la seguridad argentina, ¿no? Tiene que cambiar su fisonomía, ¿no?
no se trata de esta ley aislada que es fortalecimiento, que me parece buena, pero es un principio, una condición esencial, necesaria, pero no suficiente a esta altura de las circunstancias para Rosario, ¿no? ¿Cómo le va, Nani? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Lo saluda acá Antonio Ricovere. Le traslado un poco la inquietud, el planteo que comentábamos recién en la mesa antes de comunicarnos con usted, que tiene que ver con, bueno, cuál podría ser la posición de Juntos por el Cambio en un escenario donde a fines de marzo el oficialismo consiga, en acuerdo tal vez con la oposición, dictamen en el proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento de la justicia en Santa Fe, en medio, ¿no?, de un boicot, podemos decir, un bloqueo o la palabra que usted elija, sobre la decisión que tomó Juntos por el Cambio de no acompañar el quórum, no acompañar ninguna de las sesiones. ¿Piensa que este puede ser uno de los temas que destrabe esta negativa? No, nosotros no queremos, nosotros estamos presionando, reclamando que la agenda parlamentaria no tenga que ver con la persecución a la justicia, como nos parece a nosotros el juicio de la Corte. Me parece que eso sí es esencial. Ahora, nosotros estamos pidiendo este proyecto tratarlo urgentemente, estamos pidiendo una sesión especial por los créditos UBA para el 22 de marzo. Entonces me parece que de esto se trata, ¿no? Bueno, pero los dos temas de la última sesión tampoco tenían que ver con la agenda de la persecución judicial y tampoco se prestaron el quórum. No, nosotros debatimos, digo, queremos que haya sesiones ordinarias también, ¿no? Porque no puede ser que la agenda sea la agenda de la emergencia simplemente, ¿no? Entonces, pero sí, a ver, quizás la modalidad deba cambiar. Yo la verdad que creo que nosotros vamos a estar sentados ahí en tanto y en cuanto sean temas de interés para los argentinos. Yo creo que lo que no puede hacer el oficialismo es llevarse puesta la agenda parlamentaria en los temas que solamente a ellos les interesen, ¿no? Este es un tema que nos une claramente. El tema de créditos UBA, mira, vos puede ser también otro tema que nos une, ¿no? Diputado Nani, ¿cómo le va? Buenas noches. Claudio Mardones lo saluda. Diputado, bien, me quedé pensando en lo que usted nos comentaba de que su provincia también tiene un epicentro que genera mucha inquietud e interrogantes y preocupación respecto a la situación de seguridad en Salta y que tiene que ver con Orán. Cuéntenos un poco por qué llega a este punto de comparación, teniendo en cuenta que incluso la agenda legislativa ha cambiado por completo esta semana por la situación en Santa Fe. Entonces quería preguntarle en ese sentido, ¿qué sabor le dejó la visita de Aníbal Fernández respecto a su provincia y cuál es la situación del narcotráfico y la persecución del narcotráfico en su provincia? Bueno, desafortunadamente yo creo que si al ministro de Seguridad podríamos hacerle extensiva sus palabras que hemos perdido, ¿no? Yo no quisiera decir eso, traducir texto, pero la verdad que nuestra provincia tiene una fisonomía muy compleja, quizás hasta más compleja y hasta más peligrosa que Rosario, porque somos provincia frontera. Orán es una ciudad de frontera, tiene una frontera geográfica muy grande, donde ahí el contrabando, no narcotráfico necesariamente, pero sí el contrabando, es un medio cultural de vida. Después de eso, el narcotráfico perfora la frontera como quiere, se instala, hay asesinatos por sicariato. Orán es una ciudad hoy, que tiene una complejidad en seguridad realmente grave. Y veo que no estamos a la altura de las circunstancias. Los gendarmes que había acá, o el operativo Escudo Norte se retiró. Entonces, yo creo que uno no quiere hacer el rédito político de esto. Lo que sí creo es que nuestra agenda, nuestro debate, tiene que ser cómo modernizamos nuestra fuerza, ¿no? Claro. Claramente, porque nosotros en poquito tiempo pasamos de hablar, fíjense ustedes, del flagelo de la droga al flagelo del narcotráfico. Hemos magnificado el problema. Y Nani, en ese escenario usted cuenta la situación de su provincia, que es lógico que a usted lo preocupe en particular, pero también otros diputados empiezan a trasladar también
la situación de la seguridad en sus provincias. ¿Cómo ve la decisión y el reclamo también del gobierno de Santa Fe de sumar más agentes federales, la participación del ejército, más presencia de gendarmería? Porque también en muchos casos son gendarmes que dejan otros territorios. Acá hay un problema complejo, que es que nosotros tenemos una ley que algún día deberá modificarse, reverse, que es la ley de seguridad interior, ¿no? Nuestra ley de seguridad interior ha hecho que el ejército no sea parte de nuestro sistema de seguridad. Y sí. En algún momento, y en estas épocas de fanatismo, donde parece derechizarse la sociedad, yo en algún momento pensé en que una buena salida es el ejército en la frontera. Después te das cuenta que formar a un militar no tiene nada que ver y le cuesta muchísimos recursos al Estado como formar un policía. Son dos cosas distintas, ¿no? En la Argentina es nuestro sistema de seguridad. Así que también ojos con la salida demagógica que le damos a esto, ¿no? Digo, si formamos un militar de carrera para que custodie las fronteras, bueno, hemos desperdiciado. Con esa plata multiplicamos por 5 la policía, ¿no? Digo. Y en este contexto de 40 años también de recuperación democrática ininterrumpida, donde bueno, la experiencia con las fuerzas militares todavía está en revisión, ¿no? Hay muchos juicios que siguen pendientes, sí, y muchos crímenes pero impunes. Claro, pero quizás, bueno, pero tal cual, exactamente, pero lo que digo es, bueno, producto de esos procesos militares, nuestro sistema de seguridad es distinto al sistema de defensa, ¿no? Hay lugares en el mundo donde el ejército sí es parte del sistema de seguridad. Sí. En Argentina no lo es. Ahora, diputado, bueno, no pierdo de vista que el que está haciendo esta evaluación es un representante del radicalismo, porque tanto la sanción en esta Cámara de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Defensa Nacional, bueno, son considerados dos hitos de la gestión de Raúl Alfonsín como presidente en la recuperación democrática. Pero le quería preguntar, en el caso de Juntos por el Cambio hay distintas iniciativas, también en el Frente de Todos, pero hace poco, por ejemplo, el diputado Cristian Ritondo volvió a insistir con un concepto parecido al que usted menciona para reformar la Ley de Seguridad Interior. Nos encontramos con la titular del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que la semana pasada, ahora no se ha escuchado mucho eso después de las medidas del gobierno, pero también con la insistencia de la intervención de los militares en temas de seguridad interior. Para usted, ¿cuál va a ser la posición que va a tener el radicalismo en el caso de que avance un debate en torno a la reforma de la Ley de Seguridad Interior? Se lo digo porque no pierdo de vista también que el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también en este proceso de su campaña presidencial habla de esta idea, ¿no? de utilizar a las fuerzas de seguridad en determinadas situaciones y utilizar una parte de las Fuerzas Armadas para el cuidado de las fronteras. Entonces el tema está, pero usted como radical, ¿cómo ve que se puede resolver este debate? Tocaste la fibra íntima, ¿no? Bueno, está la doctrina jaunarena, que tiene mucho que ver. Mirá que yo soy joven, ¿no? Yo soy hijo de la libertad. Yo era así de chiquito cuando pasaban estas cosas. Pero me metí a fondo en el tema de seguridad. Y te diré que, ojo con las salidas demagógicas, vuelvo a insistir, ¿no? Yo te aseguro que la gente tan harta de la política, con esta sociedad que se está radicalizando, digo, si vos le preguntás a una señora que está en la esquina de la casa que aquel joven está sospechado de droga o narcotráfico, te va a decir, lo fusilé, ¿no? Capaz de decir eso. El hartazgo que hay, bueno. Entonces yo creo que hay que hacernos cargo de esta realidad y a ver, actuar con premura, pero con serenidad. Y en eso digo, yo era de los que pensaba que había que llevar el ejército a la frontera, ¿no? Y te hablo una persona que me metí en el tema de seguridad. Digo, se pueden hacer otras cosas. A ver, digo, la frontera es un colador. Antes que esté nadie, que esté el ejército, es una salida. No sé si será la mejor salida, digo, ¿no? Cuando vos ves, insisto con el concepto, lo que cuesta formar un militar, la cadena de mando que tiene, todo, no sé si es lo adecuado. Obviamente que el Estado algo tiene que hacer. Entonces yo creo que el Estado tiene que empezar a formar ahora fuerzas nuevas, policía nueva, ¿no? Digo, una fuerza especial distinta, ¿no? Ahora,
el ejército puede ser una salida, un parche, ¿no? Pero digo, volviendo a eso, cuando vos ves el presupuesto del ejército y cuánto cuesta formar un militar para que simplemente custodie la frontera, te das cuenta que es un despropósito, ¿no? Entonces, digo, zapatero a su zapato. Quizá se necesiten más gendarmes, más formación ahí, por ahí viene. Lo que sí, la situación ya llegó hasta acá. Entonces, bueno, apelando un poco entiendo a la síntesis, porque ya estamos llegando al final del bloque. Antes de irnos a la pausa, le quería preguntar, porque hay algo que no circuló en toda esta discusión que tiene que ver con la despenalización del consumo de estupefacientes para consumo personal, ¿no? Que es parte también de muchas de las hipótesis que se desarrollan en quienes investigan el problema de la narcocriminalidad, ¿no? Dejar sin clientes, en definitiva, a los narcotraficantes, pensando de otra manera, ¿no? Los consumos de estupefacientes. ¿Qué mirada tiene? Yo particularmente estoy en contra. No lo hemos debatido en nuestro bloque. Entiendo la teoría de que haya controles de calidad, de que se tribute, ¿no? Todo lo que la doctrina de la despenalización nos habla y nos dice. Yo creo que la Argentina realmente no está preparada para eso. Creo que hay que reprimir este tipo de delitos de otra forma. Puntualmente, Rosario tiene una realidad muy específica, muy especial, que te repito, me toca muy de cerca porque la puede tener. Sí, claro. Yo en principio te diré que no estoy a favor de la despenalización de los estupefacientes duros, ¿no? Gracias, diputado, por este ratito aquí en DTV. Lo vemos en cualquier momento y, bueno, pronto acá en el piso también. Esperemos que se den las posibilidades. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos tenemos que ir rápido a la pausa, pero también es parte de las discusiones. Nada se dijo de esto desde que se puso en la agenda la discusión de la situación de Santa Fe. Muy poco, es políticamente incorrecto. Entonces también se escapa mucho la discusión respecto a lo que se debate en torno a el trabajo hacia la despenalización de los consumos como una estrategia más de ir contra el negocio, ¿no? Que supone también la narcocriminalidad. Nos vamos a la pausa y volvemos en un instante, que tenemos más Tercera Edición. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Bienvenidos y bienvenidas a Ecoagenda, el primer programa medioambiental de Diputados Televisión. Yo creo que hemos trabajado con la ley de humedales de una manera muy responsable. Tuvimos la posibilidad de reunirnos con productores, con empresarios, con habitantes de los humedales, con habitantes de las islas que están muy cercanas a los humedales, con la academia, con el Estado Nacional. O sea, tuvimos un año de informativas con respecto a humedales. En principios del 2022, nosotros teníamos 4.400 millones de pesos de presupuesto. Hoy tenemos 18.700 millones, hemos aumentado fuertemente el presupuesto y eso se refleja, por ejemplo, en equipamiento, en mejores sueldos para el personal. Ecoagenda, jueves 23 horas. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Ellos son tu voz en la Tercera Edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, poné burletes en puertas y ventanas. De esta manera, preservás la temperatura de tu hogar. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias.
que el poder estar en una orquesta genera otros vínculos, genera otras instancias también para los pibes y pibas de muchísimos barrios de nuestra Argentina, donde empiezan a ser parte de una orquesta, a elegir un instrumento para tocar. Eso, digo, en la formación subjetiva de estas niñeces es un antes y un después. La crisis por el narcotráfico en Rosario, la inversión que hace el Ministerio de Seguridad, y vamos a tener días muy fuertes con este tema, porque recordemos que Aníbal Fernández viene diciendo, bueno, pero a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo no puedo enviar 100.000 policías, no los tengo. DTV Noticias, de lunes a viernes. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bienvenidos y bienvenidas a Ecoagenda, el primer programa medioambiental de Diputados Televisión. Yo creo que hemos trabajado con la ley de humedales de una manera muy responsable. Tuvimos la posibilidad de reunirnos con productores, con empresarios, con habitantes de los humedales, con habitantes de las islas que están muy cercanas a los humedales, con la academia, con el Estado Nacional. O sea, tuvimos un año de informativas con respecto a humedales. En principios del 2022, nosotros teníamos 4.400 millones de pesos de presupuesto. Hoy tenemos 18.700 millones, hemos aumentado fuertemente el presupuesto. Y eso se refleja, por ejemplo, en equipamiento, en mejores sueldos para el personal. Ecoagenda, jueves 23 horas. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Que el poder estar en una orquesta genera otros vínculos, genera otras instancias también para los pibes y pibas de muchísimos barrios de nuestra Argentina, donde empiezan a ser parte de una orquesta, a elegir un instrumento para tocar. Eso, digo, en la formación subjetiva de estas niñeces es un antes y un después. La crisis por el narcotráfico en Rosario, la inversión que hace el Ministerio de Seguridad, y vamos a tener días muy fuertes con este tema, porque recordemos que Aníbal Fernández viene diciendo, bueno, pero a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo no puedo enviar 100.000 policías, no los tengo. DTV Noticias, de lunes a viernes. Aquí seguimos en la tercera edición de DTV y como les comentábamos, ustedes ya saben, ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y esta casa, además de permitirle el asueto a todas las trabajadoras de la casa para participar de las movilizaciones que se dieron en todo el país, homenajeó a las mujeres, a las primeras trabajadoras en el marco de estos 40 años de recuperación democrática, aquellas mujeres que ingresaron a la Cámara en el 83 cuando se recuperó la institucionalidad democrática. Vemos
escuchamos a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, quien distinguió a mujeres trabajadoras legislativas en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Está impulsado por la presidencia de la Cámara, también la Dirección General de Igualdad y el Departamento de Género y Diversidad Sexual. También participaron de este homenaje la Dirección General de Cultura y de Museo de la Cámara de Diputados. Se realizó un acto en relación justamente a quienes ingresaron y hoy continúan en funciones, son alrededor de una veintena. Ahí vemos el Salón de los Pasos Perdidos, repleto de compañeras de trabajadoras de esta Cámara, de mujeres, de diputadas y también de referentas de la Cámara de Diputados de la Nación. Al respecto de este acto, Cecilia Moró, que es la titular de este cuerpo, sostuvo que estas mujeres trabajadoras que entraron en aquellas épocas tan difíciles del retorno de la democracia, y agregó también que cuando terminaba esa época oscura, esta casa tenía muy pocas mujeres trabajando. Hoy hay mujeres, incluso paridad en las listas, en la conducción de las comisiones, pero todavía debemos avanzar en los distintos ámbitos de decisión para que haya más mujeres. Música, también un reconocimiento a todas estas mujeres que contribuyeron, sin duda, a que se puedan desarrollar las tareas aquí en la Cámara de Diputados. El evento se llevó a cabo, como están viendo, ayer, jueves 8 de marzo, en el Salón de los Pasos Perdidos aquí del Palacio Legislativo, y comenzó con una representación teatral que protagonizó la conductora Ernestina Pais, quien se puso justamente en la piel de una trabajadora que rememoraba aquellas épocas, también cuestionando el porqué de la elección de su carrera profesional. Sobre el final del acto, Moró entregó unas placas conmemorativas a cada una de las homenajeadas que ingresaron el 10 de diciembre del año 83 y también durante el año 84. Se trata de 26 trabajadoras en el proceso de su desarrollo profesional. Bueno, han contribuido a cuidar la democracia y consolidar sus pasos aquí junto a otras trabajadoras legislativas. En ese momento todas eran muy jóvenes, ingresaban a la Cámara entre los 20 y los 26 años de edad, y para muchas fue el primero de sus empleos formales remunerados. Algunas de las reconocidas son Marcela Rosana Aspuru, también Jorgelina Andrés, Liliana Inés Benítez, Eduarda Bergali, Liliana Beatriz Beruti, Sandra Lucía Daer y también Gladys Mabel de Rosa, entre las otras 20 que fueron reconocidas en un acto emotivo y también importante porque, bueno, 40 años de recuperación democrática, 40 años de trabajo aquí en la Cámara, muchas de ellas prontas seguro a jubilarse. Las vemos todos los días que estamos aquí y nos las cruzamos, y sabemos que son ellas también parte de los que contribuyen a que esta casa pueda desarrollar sus actividades. ¿Quieren compartir un poquito de lo que decía Cecilia Moró en este acto? A ver, le escuchamos. La verdad que quiero reconocer a estas mujeres que no solo son mujeres trabajadoras, sino que además son mujeres trabajadoras que entraron en aquella época tan difícil para la democracia argentina a trabajar en esta casa como fue el retorno de la democracia. Ellas son las artífices no reconocidas públicamente, pero sí deben serlo por nosotras siempre. Y ellos son de las leyes de divorcio vincular, de patria potestad compartida, de matrimonio igualitario, de también identidad de género, la incorporación de feminicidio en el Código Penal, el cupo, la paridad y tantas otras realidades que fueron cambiando de a poquito la vida de las mujeres de nuestra patria. Pero es cierto también que debemos avanzar, así como avanzamos en materia legislativa y en la presidencia de Sergio Massa logramos instaurar definitivamente la paridad, no solo en las listas, sino también en las comisiones, en la conducción de las comisiones. Y hay comisiones muy complejas que antes eran comisiones de hombres, llegaron a ser presididas por mujeres, en que en distintos lugares de los ámbitos legislativos y prácticos de la Cámara haya mujeres en los espacios de decisión. El homenaje entonces a las trabajadoras legislativas que en este marco de 40 años de recuperación democrática vamos a ver a lo largo de todo el año hasta el 10 de diciembre muchas acciones que está llevando adelante la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero ya es momento de conectarnos con nuestra próxima entrevista y así la presentamos.
Le agradecemos a la diputada Nélida Daldobo del Frente de Todos de la provincia de Formosa. ¿Cómo anda, diputada? Buenas noches ya, bienvenida. Buenas noches ya, sí, pero muy bien. Me alegro mucho. Con mucho gusto de poder estar aquí y desde mi Formosa, más concretamente desde el interior, estoy conectándome con ustedes. Buenísimo, buenísimo que nos sitúe también geográficamente porque, bueno, usted no participa en la Comisión de Seguridad Interior, pero hoy el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, estuvo aquí en la Cámara de Diputados, habló bastante de la situación de seguridad en el país y también se refirió a las particularidades de las provincias de frontera. Usted representa una provincia de frontera, así que me imagino que tiene su análisis sobre la situación de seguridad y la complejidad que tiene también la política nacional en términos de resguardo de las fronteras como uno de los capítulos específicos de la seguridad. ¿Qué le pareció, si pudo ver un poco la visita del ministro y la importancia también que haya un ministro de esta cartera en este contexto de la Argentina dando respuesta también a las demandas de los diputados? Sí, yo creo firmemente que ninguna de las provincias estamos cerca de el tema de la seguridad, y con más razón las fronterizas, como es la nuestra. Usualmente hoy, en comunicación con gente de su equipo, les decía yo que no lo podía escuchar bien porque estábamos en un lugar bien fronterizo, que es Clorinda, donde estuvimos acompañando al gobernador y a la población de Clorinda, la segunda ciudad en habitantes. Bueno, todas las localidades, los pueblos son importantes, ¿no es cierto? Pero en este caso, Clorinda es la segunda y en cuanto a su población, en cuanto a su movimiento comercial, justamente por estar en la frontera. Enfrente nomás tenemos a la localidad paraguaya de Nanagua y un poquito más allá ya tenemos unos kilómetros más, ya está Asunción, capital de la República del Paraguay. Así es que ahí estuvimos acompañando a esa población, a esos vecinos, inaugurando 4 establecimientos educacionales en la mañana de hoy. Así es que con estas inauguraciones suman 1.462 edificios que acá los que tenemos la suerte desde que Capital Federal nos visiten, desde la Cava nos visiten, pueden ver y no escuchar solamente que acá hay, ya para muchos son famosos los techos azules. O sea, las escuelas. No es un cuento, sino que es algo, las escuelas, todo, pero no solamente, también en el ámbito de la salud también se han inaugurado, pero yo estoy hablando de lo que hoy se inauguró. Se inauguró un jardín de infantes, se inauguró una escuela técnica, se inauguró una escuela primaria, otra escuela de jardín de infantes, con instalaciones que nunca tienen menos de 2.000 metros cuadrados de cobertura, Diputada con Daldobo, todas las comodidades. Sí, ¿cómo le va? Buenas noches. Claudio Mardones la saluda. Diputada, quería hacer una pregunta teniendo en cuenta que usted es secretaria de la Comisión de Ganadería y Agricultura, especialmente porque una de las preguntas es, bueno, ¿cómo va a ser el oficialismo para retomar el tratamiento de la ley agrobioindustrial, teniendo en cuenta que, bueno, venimos de una etapa en donde finalmente perdió estado parlamentario y eso ha obligado al oficialismo a reflotar el tema? Hubo versiones de una posibilidad de que la comisión se reúna para poder retomar este tema. ¿Cómo se están preparando ahora que está arrancando el periodo de sesiones ordinarias? Estamos porque casi sí, no siempre, pero en general viajamos en el mismo vuelo con el presidente de la comisión, que es formoseño, que fuera inclusive ministro. Exactamente, Ricardo de Burjay. Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Burjay. Y siempre estuvimos conversando nosotros en la semana esta, no en esta donde tuvimos, en la anterior donde tuvimos la sesión, sino que en la anterior
teníamos la certeza, yo al menos como secretaria, porque lo conversé con él, de que tendríamos la reunión para tratar agroindustria, que es, como bien lo dijo usted, un proyecto que viene del Ejecutivo y que mucho lo necesitamos quienes trabajamos en el campo. Yo soy una pequeña productora y en el caso de él es un productor importante, productor ganadero, y inclusive muchas de las asociaciones del campo la están pidiendo porque es una ley que va a venir a contener, a llegar con alguna solución a los distintos problemas que por ahí hacen también que se agudicen algunas grietas, como acostumbramos ahora a llamar a las diferencias, ¿no es cierto?, que tenemos, porque son diferencias conceptuales. Y yo tengo entendido, de acuerdo a lo que se comentó nada más ya, porque con Ricardo no pude hablar después, que no se consensuó, no se acordó, no sé cuál de los puntos es con lo que no estaban de acuerdo la gran bancada que conforman Juntos por el Cambio. Digo la gran, refiriéndome, ¿no es cierto?, a que en el momento de decidir o de votar están todos de acuerdo, más allá de todo lo que podamos ver en los medios, de las internas de ellos, pero en la Cámara, en el recinto y en las comisiones votan siempre todos juntos. Yo sé que Ricardo estaba de acuerdo con tratar la ley de agroindustria. Otro de los temas también que aparecen con presencia, que tuvieron presencia el año pasado en la Comisión de Agricultura, tiene que ver con el proyecto de ley de humedales, donde en su momento se avanzó, se puso una fecha para dictaminar, pero bueno, después se dio marcha atrás cuando un grupo de gobernadores frenó directamente el proyecto pidiendo que se revisara el texto que estaban trabajando. Quería saber si tiene alguna información sobre el tema y bueno, cuál es su postura, ¿no?, sobre este proyecto. Lo que usted acaba de decir, en parte es cierto. No sé hasta qué punto un gobernador, en realidad nosotros representamos al pueblo de cada una de las provincias, pero sí, se trató y se le dio todo el tiempo y se contó con expositores, con disertantes de todos quienes seguramente conocen más que nosotros los diputados y nos informamos, pero sí, hemos pedido, yo fui una de ellas, que pedí por mi provincia que se trate con más tiempo. Esa es la realidad, que hemos pedido que se trate con más tiempo la ley de humedales. ¿Por qué motivo? Porque no a todas las provincias. Y porque justamente a nuestra provincia hay cuestiones en ese texto que le afectan acordémonos que nosotros tenemos tenemos uno de los humedales más grandes, que es el Bañado de la Estrella, y que provee de agua a prácticamente toda la provincia gracias a un gran trabajo de reencauzamiento de todos los riachos, inclusive canales, algunos por tuberías, otros por a cielo abierto, ¿no es cierto?, que conducen el agua hasta las distintas localidades, porque no solamente el resto de la provincia sufre de sequías o de inundaciones. Por eso, pero la ley de humedales, ¿qué afectaría a ese humedal? Y nosotros entendemos que se tiene que tratar con más profundidad, porque no está muy clara en el texto que tratamos. Aparte, no solamente estaba el texto que presentó el Frente de Todos, también está el texto que presentó Juntos por el Cambio, y también estaba el texto que proponían algunos gobernadores. Así que todo lo que pedimos es más tiempo para poder retomar. De ahí tenemos que entender, y ustedes tienen que estar en conocimiento,
de que nos cuesta un montón reunir el quórum hasta en las comisiones para tratar los temas que ellos no quieren tratar. Daldobo, la saco brevemente de la coyuntura legislativa para preguntarle algo en Cali, teniendo en cuenta de que usted es una destacada integrante del peronismo formoseño, porque bueno, en estos días la discusión también política, la conversación pública está girando en torno a cómo va a definir el Frente de Todos sus candidaturas. Venimos de una jornada en donde hoy se conocieron finalmente los fundamentos de la condena del Tribunal Oral Federal 2 contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente la condena no está en firme y van a venir apelaciones, pero también hay impactos políticos. Mañana la vicepresidenta va a hablar en la Universidad Nacional de Río Negro cuando reciba un doctorado honoris causa de esa casa de estudios. Y el sábado en Avellaneda hay un acto preparado precisamente para que cambie de opinión y para que sea candidata en estas elecciones. ¿Cómo están viendo ustedes desde Formosa esta discusión del panperonismo y estos gestos del kirchnerismo para que Cristina cambie de opinión? Mire, nosotros en Formosa tenemos la ley de lemas y a nivel nacional también la tenemos. Así es que creemos, como bien lo dijo usted, la condena no está firme, así es que más allá de lo que ella expresó, declaró, manifestó, que no va a ser candidata a ningún cargo electoral, son especialmente en los distintos movimientos, muchos lo que están trabajando para que ella cambie de opinión. Nosotros estamos lejos, estamos en una provincia en donde trabajamos perfectamente con la ley de lemas, en donde es cierto que nuestro gobernador para nosotros es el mejor y está permanentemente en un todo dentro de las normas de lo que son las leyes electorales. Entonces, nosotros somos consecuentes y somos en ese sentido leales a la decisión que seguramente lo vamos a tomar dentro de la conducción de la que formo parte. Tengo el honor de ser secretaria de la mesa del Partido Justicialista. Y en ese sentido, a nivel provincial y también a nivel nacional. Quería preguntarle justamente porque hoy, 9 de marzo, se cumplen 67 años del decreto 4161 que proscribió el peronismo, después se extendió esa proscripción por 18 años y justo se conocieron estos fundamentos que decía mi compañero Claudio, que bueno, tiene una significación, ¿no? Que coincidan las fechas. Quería pedirle una reflexión sobre eso y este tiempo que estamos atravesando, las casualidades y coincidencias. Ninguna de las actuaciones de este Poder Judicial pueden ser no consideradas como persecución. Como bien lo dijo usted, hoy es un aniversario más de la proscripción que hemos sufrido dentro del peronismo por 18 años, en este caso del fundador del Movimiento Nacional Justicialista, Juan Domingo Perón, y después las tremendas persecuciones que ha tenido nuestra líder, Eva Perón, y estas coincidencias que tienen en cuanto a la fecha, en las distintas medidas que fueron tomando contra nuestra líder, Cristina Fernández de Kirchner, son planificadas y no podemos dejar de acentuar, de afirmar que es persecución política y directamente no es precisamente el Poder Judicial, sino el Poder Judicial responde a un establishment que es quienes son sus patrones, quienes les están diciendo qué es lo que tienen que hacer. Y por eso esta persecución injusta, totalmente injusta, porque qué mejor que todos participemos con una ley de lemas en donde se decida, cada partido decida quién va a ser quien represente
quién sea el candidato o la candidata a presidente de la nación. Sin embargo, desde el momento que ronda la idea de inhabilitación, proscripción, entonces ya sale del contexto de lo legal que tiene que ser el llamado a elecciones. Nosotros vamos a estar en un todo de acuerdo con lo que decida, en este caso, el conductor, presidente, gobernador de todos los formoseños, presidente del Partido Justicialista acá en Formosa y presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, que es el doctor Gildo Infran. Somos consecuentes y somos leales porque mucho lo merece. Realmente como peronista mucho lo merece. Y diputada, en ese sentido, ¿qué expectativa le genera este año legislativo? Esta es una Cámara muy hostil para el oficialismo y particularmente en temas judiciales, pero bueno, hay una serie de proyectos ya con media sanción, la reforma del Ministerio Público Fiscal tiene dictamen. ¿Se imagina un escenario en el que se pueda avanzar con esto o ya lo da por descartado? Nosotros nada lo damos por descartado. Y más allá de que no se dan todas las sesiones, todas las reuniones que quisiéramos, yo estuve viendo las actividades de nuestra presidenta de la Cámara, compañera en este caso Cecilia Moró, que hace... Cristina es de la otra Cámara. Cristina es de la otra Cámara, claro. Sí, pero como estuvimos hablando de ella, estaban preguntando, se me chispoteó, diría el chavo. Pero estuve mirando lo que ustedes estaban pasando sobre el acto de ayer, y así como ese acto, y se da tiempo para todo. Realmente es una trabajadora incansable y es la primera mujer que preside la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Así es que, para con más allá de que dentro del frente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos es una alianza, y aunque ella provenga de otro espacio, no precisamente del peronismo, es una excelente presidenta en este momento de la Cámara de Diputados. Estamos orgullosas las mujeres, y más que nunca estuvimos orgullosas el 1 de marzo, porque las 3 mujeres que conducen las 2 cámaras estuvieron ahí para recibir al presidente de la Nación. Y es un acto realmente memorable, un acto histórico, porque es la primera vez que son 3 mujeres las que conducen las 2 cámaras. Gracias, diputada, por este Así ratito. que vamos a estar sobre su pregunta concretamente, nosotros vamos a estar conteste con lo que decidamos en la mesa ejecutiva, en el Consejo Provincial, con el presidente que tenemos, que es el doctor Infran. Gracias, diputada, por este ratito, por la tercera edición de ETV. La vemos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, repasando un poco con los distintos diputados, las coincidencias, los momentos coyunturales. Obviamente la coyuntura nacional es parte de la discusión que hay aquí en la Cámara de Diputados, y hoy, 9 de marzo, justamente se cumplen 67 años de, en ese momento, bueno, un periodo dictatorial, ¿no? Un decreto ley de la dictadura justamente que proscribe por 18 años después, da la casualidad y la tensión política y la violencia política que llevó a que se extienda esa prohibición por 18 años, ¿no? Donde no se podía decir ni Perón, ni Evita, ni cantar la marcha, obviamente, y tampoco poner los dedos en B, ni ninguna significación. Hay un aniversario que se avecina también, que está vinculado con ese mismo proceso, con el desenlace de la proscripción del peronismo, que es que el próximo sábado se conmemoran 50 años de la victoria del 11 de marzo de la fórmula encabezada por Héctor J. Cámpora. Exactamente, por eso se tomó ese día para la convocatoria de la militancia que hace el Frente de Todos en Avellaneda, y la consigna de ese plenario es lucha y vuelve, rememorando también las consignas de aquellas épocas donde, bueno, no se podía decidir nada, no se podía hacer referencia al peronismo, y fue parte también de un proceso de organización popular que llevó justamente a un sector muy importante de la sociedad argentina a reivindicar y a pelear por una participación democrática que se vio emanada ahí. Ahora hay que ver qué dice mañana, ¿no?
Hay que ver qué dice mañana Cristina, sí, sin duda. Saliendo de la agenda de los aniversarios, Sí. hay que ver qué dice mañana, a partir de ¿no? las 18 está previsto que hable. Sí. la Hay que ver qué vicepresidenta. pasa. Sí, bueno, pero igual también es importante porque las efemérides quedan, bueno, muy arrolladas también por la actualidad, ¿no? Toda la actividad política que hay, que es muy intensa en nuestro país, borra un poco del proceso histórico esas fechas tan significativas que se van encadenando a lo largo de los años, y si nos ponemos a pensar, marzo es un mes muy cargado de política y muy cargado de violencia política, Claro. ¿no? Tiene una referencialidad en el almanaque argentino, no solamente por el 24 de marzo, que consagra justamente esa síntesis de la violencia política, sino con todos estos hechos que van en distintos momentos de la historia, anticipando un poco, o más que anticipando, poniendo sobre la mesa la tensión y lo difícil que es también la discusión política en el país, ¿no? Argentina está atravesada por la violencia política desde... Siempre pienso eso. Estamos en un Congreso de la Nación donde se intentó matar a un senador, ¿no? Totalmente. En un conflicto de, bueno, debate sobre todo vinculado con los derechos laborales. Y estamos de en los un trabajadores de Congreso la que ha carne. afrontado muchas suspensiones, digamos, durante el siglo XX a partir de los golpes militares, ¿no? Claro. Que es lo primero que deja de funcionar en un golpe. Exacto. Pero también en un escenario como este, previo a las definiciones electorales, bueno, nos encontramos con una coyuntura intrigante también, ¿no? Especialmente por dos escenarios, ¿no? En el caso de la oposición, una multiplicidad de candidatos que no terminan de ordenar un poco cómo va a funcionar la coalición opositora en este año electoral, en un marzo que siempre en este momento, en este año electoral, es un momento en donde empiezan a arreciar algunas definiciones. Y en el caso del panperonismo, bueno, una discusión política que está atravesada desde diciembre del año pasado, un poco antes, precisamente por el hecho de que la vicepresidenta decidió no ser candidata a nada, y eso implica también la gran pregunta, ¿quién va a competir en este escenario, ¿no? Te sumo un par de referencias más a esto que decías desde diciembre del año pasado, lo que impacta en el interior del Frente de Todos. No solamente la definición de Cristina de no estar en ninguna boleta, consecuencia de la condena que le aplicó el tribunal, que dio a conocer los fundamentos de esa condena de 6 años de prisión y inhabilitación perpetua, Sí. ¿no? Para ejercer cargos públicos, sino unos meses atrás, el 1 de septiembre, cuando la intentaron asesinar, ¿no? Que también tiene una resonancia en todas estas decisiones que, bueno, aparece un poco invisibilizada o tratamos de dejarla a un costado, pero más allá de la investigación judicial específica que hay sobre el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner, el impacto que tiene la violencia política, ¿no? En las decisiones que se toman para participar como representante de los distintos sectores, sobre todo aquel que no está dentro de la oposición de Juntos por el Cambio, ¿no? Empieza a reconfigurarse un poco ahí también lo que impacta, lo que significa que las figuras que tienen trascendencia pública tengan este acoso tan específico, ¿no? El intento de asesinato y lo que conocimos después también sobre otras figuras vinculadas a Cristina. Creo que parte de esos temas va a ser una definición si van a estar presentes o no en los pronunciamientos del sábado. Me parece a mí que empieza un momento en donde empiezan a resolverse esas cuestiones también. Y todo este repaso que hacíamos recién le da otro volumen, otra dimensión, ¿no? A esto que se recuerda, que son los 40 años de democracia, el periodo más largo de democracia ininterrumpida. Destacar esos momentos, tener en cuenta que si bien hablamos del decreto, hoy como un aniversario del decreto que por 18 años proscribió al peronismo, hablabas de la década infame cuando intentaron matar a un senador. Sí, bueno, Alessandro Latorre. no queda tan lejos, cuando me lo mataron directamente. No queda tan lejos cuando el año pasado intentaron asesinar a una vicepresidenta y demás Exacto. cuestiones. Por eso toma otra dimensión, ¿no? Cuando se menciona que son 40 años de democracia ininterrumpida. Sí, y también porque no hay que pensar justamente que los procesos están acabados, ¿no? Sino que son un constante devenir, ¿no? En un intento permanente de una sociedad argentina que busca organizarse y salir adelante, porque ni más ni menos las representaciones políticas tienen que ver con eso, con sus aciertos y sus errores, ¿no? Por eso se ponen en compulsa proyectos políticos, y ese
eso es un poco lo que está faltando en estos contextos donde, bueno, todo está muy mediatizado, la sociedad está muy mediatizada, la violencia está muy mediatizada. Lo vemos también con los hechos que sucedieron los últimos días que trajeron hoy al ministro, ¿no? Aníbal Fernández acá. Bueno, por eso. La gran pregunta es quiénes van a ser los representantes en el medio de esta próxima contienda electoral. Sí, eso es un poco el proceso. Eso es que lo se único viene. que le preocupa a Mardones. No, pero es que digo, me parece que en este contexto la gran pregunta es, en la medida que se vaya ordenando el debate electoral, ¿cuál va a ser la presencia de los aprendizajes sobre estos debates en una coyuntura que ha estado atravesada precisamente por la violencia política? Pero está claro que a partir de este escenario, bueno, hay grandes preguntas sobre cuáles son las capacidades que va a tener el oficialismo para remontar este escenario, en un momento en donde la centralidad de Cristina tiene que ver con que es su candidata más competitiva y en un momento en donde lo hemos cubierto como periodistas, la mesa para poder ordenar las candidaturas del Frente de Todos es una experiencia que recién ha sucedido, corríjanme, hace 20 días, en un contexto en donde todavía no hay fecha para una nueva reunión todavía. Entiendo por eso que, cruzados por estos aniversarios que son tan importantes en la liturgia del peronismo, también posiblemente surjan algunos pronunciamientos al respecto para ver cuáles van a ser esas definiciones. Ya se está configurando lo que va a pasar la semana que viene con las agendas parlamentarias. Recordemos que la Comisión de Juicio Político se pasó a los días martes, dejó los jueves para empezar a sesionar los días martes. Lo vivimos esta semana con la reunión donde fueron invitados a testificar, bueno, tres de los convocados, porque el cuarto convocado decidió no presentarse entre los testigos del proceso de juicio político, pero también está prevista para la semana que viene una reunión de la Comisión de Comercio, ¿no? Esta comisión que impulsa Gabriela Lene y que es un poco la única que está convocando desde la oposición, ¿no? A comisiones. Ayer estuvo también la Comisión de Legislación Penal, pero no condujo casi nada. Estuvo, bueno, conducida por Tailade, que es el presidente de Justicia. Totalmente, pero en donde, bueno, estuvo María Luján Rey al frente de la comisión, se sentó, estuvo presente. Participó también del debate. Lo que no tuvo Gabriela Lena en la Comisión de Comercio es el debate de un proyecto de ley en particular. Exacto, está convocando también con invitados, así que en un ratito vamos a repasar la agenda porque ya me están indicando que tenemos nuestra próxima entrevista. Le agradecemos al diputado Ricardo Herrera de la provincia de La Rioja, del Frente de Todos. ¿Cómo anda? Buenas noches. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal, Amanda? Muy buenas noches. Buenas noches a los compañeros del estudio. ¿Cómo están ustedes? Bien, hoy salimos con toda la información vinculada a la presencia del ministro Aníbal Fernández aquí en la Cámara de Diputados, pero también analizábamos que ha sido una semana de actividad muy intensa donde se cruza justicia y seguridad, ¿no? Usted también es parte de la Comisión de Juicio Político. La Corte Suprema y el funcionamiento de la justicia estuvo presente tanto en la comisión que sos secretario de Juicio Político como en la comisión donde se dictaminó el proyecto de ampliar la justicia federal en Santa Fe y también con la presencia del ministro. Está muy en boca del Congreso, podríamos decir, en la acción de la justicia, el accionar de la justicia. Bueno, me parece que fue una semana donde evidentemente hay una permanente interpelación a uno de los poderes del Estado, ¿no? Que es la justicia, más precisamente. Me parece que nosotros vamos a continuar y continuamos con nuestra metodología de trabajo dentro de la Comisión de Juicio Político. Estamos sustanciando la prueba en este momento. Hemos recibido el testimonio de 3 testigos que han dejado su testimonio, que sirve para abonar todas estas denuncias que hemos que se han presentado y que se han recibido. Vamos a seguir. Hay un cuarto testigo que es el fiscal Estornelli, que no ha comparecido. Vamos a insistir con su comparecencia en la próxima sesión. Esto lo tenemos ya decidido de insistir. Se ha enviado las actuaciones para que
un juez tome cartas en el asunto respecto del falso testimonio del juez Ramos, que ha incurrido en ese presunto falso testimonio al decir que no conocía o no tenía relación con el secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo de Alessandro. Entonces vamos a seguir con esta metodología, vamos a estar seguramente en los próximos días convocando a nuevos testigos. Esto lo estamos resolviendo en el seno de la comisión. Bueno, y el día de ayer también ha funcionado y se ha interpelado y se ha puesto de manifiesto esto que en algún momento la vicepresidenta de la Nación lo había planteado, lo reafirma el presidente de la Nación en su discurso inaugural, creo que lo dije acá también, cuando asume la presidencia de la Nación, de armar o de generar una reforma integral de la justicia federal a lo largo y a lo ancho del país. Esto no se pudo dar, es un proyecto que está en la Cámara de Diputados, una ley ómnibus, donde hay una reforma integral de la justicia federal, porque todos tienen sus particularidades. Ayer lo decía la diputada Camaño, hay que trabajar con el mapa judicial de todas las jurisdicciones del país. Hoy le tocó a Santa Fe porque ha pasado un caso resonante y desde el año pasado viene permanentemente esta comisión poniendo en agenda el tema del narcodelito en la provincia de Santa Fe. ¿Y Herrera? Un tema que nos desbordó. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Acá lo saluda Antonio Ricovene. Aprovecho para preguntarle que después de ya varias jornadas de la Comisión de Juicio Político y uno siguiendo de cerca la dinámica espera varias jornadas más con el desarrollo de la etapa probatoria, la participación de los testigos, ¿qué balance hace de lo que fue la postura que tomó Juntos por el Cambio, donde en un primer momento se abroquelaron por el no querer saber nada con el tema, solo participar si había quórum? Y bueno, vemos cómo la coalición cívica mantiene su pedido de juicio político a Lorenzetti, vemos como muchos diputados, si bien por momentos con el desencanto se pueden ir, pero están presentes. ¿Y qué piensa que puede pasar con el interbloque opositor de acá en adelante? Mire, yo la posición de Juntos por el Cambio la veo bastante contradictoria. Sinceramente, te me pregunta y realmente no entiendo, porque nos dicen que no avalan esta comisión, se levantan, van, hacen prensa diciendo de que no avalan, se sientan y no dejan, y permanentemente están participando, ya sea 1, 2, 3, 4 o los que estuvieran en ese momento, permanentemente están interrogando a los testigos o bien interrumpiendo el interrogatorio por parte de los compañeros de la comisión del Frente de Todos, ¿no? Que se hacen sus preguntas, tienen su objetivo las preguntas, y permanentemente se genera una situación de tensión por parte de los diputados de Juntos por el Cambio, que están permanentemente tratando de dilatar o el proceso, o bien mediante diatribas, chicanas, produciendo un estado de tensión entre los miembros de la comisión y los testigos. Esto se genera una situación, pero la verdad yo la verdad que no puedo entender, créame que no puedo entender. Yo no avalaría o estaría diciendo o denunciando que va en contra de la Constitución, que va en contra del derecho del debido proceso, que se violan las garantías constitucionales, directamente no me sentaría, porque si no, con mi presencia estaría avalando algo de lo cual yo estoy denunciando que estoy en desacuerdo. Por lo tanto, la verdad, créanme que cada vez que los veo y participar en esto, me llama poderosamente la atención, ¿no? Su discurso hacia afuera,
y su participación hacia adentro. Entonces, esto, la verdad que es profundamente contradictoria la actitud de Juntos por el Cambio dentro de la comisión. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Claudio Mardones lo saluda. En la última reunión de la Comisión de Juicio Político, bueno, nos encontramos finalmente con la cristalización de una de las hipótesis de trabajo de la comisión, porque también avanzó la denuncia que impulsa la coalición cívica para investigar al cortesano Ricardo Lorenzetti. Estuvo el ex senador nacional por Chubut, Mario Cimadevila. Usted debe saberlo mejor que nosotros, capaz que se enteró antes que incluso la fundadora de la coalición cívica, Elisa Carrió, utilizó su cuenta de Twitter para respaldar los dichos de Cimadevila, y los dichos de Cimadevila apuntaban al ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garabano. También habló sobre lo que pasaba dentro de la UFIAMIA cuando ellos formaban parte en el gobierno de Cambiemos. ¿Cómo va a seguir este trabajo en donde avanzan distintas líneas de investigación, pero a pesar de estas discusiones nos encontramos con que la coalición cívica avanza con su denuncia contra Lorenzetti? En una entrevista que tuvimos el gusto de hacerle al diputado Leopoldo Moró, destacó el rol de la coalición cívica. ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Cómo lo están viendo desde el peronismo riojano? Mire, nosotros valoramos enormemente, porque no somos nosotros solamente quienes avanzamos en este proceso de juicio político. Destaco yo también lo dicho por la diputada Elisa Carrió, que avaló la actuación o este procedimiento que viene llevando adelante, este juicio político que se viene llevando adelante justo con estos diputados. La nombra la diputada Stilman, me parece, sí, Mariana que Stilman. Mariana Stilman es la diputada que tuvo que soportar presiones en el gobierno de Mauricio Macri, que tuvo que soportar presiones de esta mesa judicial, si se quiere, y a pesar de eso seguir adelante. Hoy estamos poniendo de manifiesto, estamos poniendo blanco sobre negro de esto, ¿no? De esto que se venía permanentemente denunciando, ya sea por miembros de la oposición, que hoy lo tiene, en ese momento eran oficialistas, ahora de la oposición, y la hipótesis de trabajo que nosotros venimos llevando adelante con estas denuncias. Me parece que es un momento de abonar y de sustanciar estas denuncias. Vamos a seguir trabajando por esa hipótesis, por esa línea de trabajo. Seguiremos acomodándonos en las próximas sesiones, también viendo cómo, poniendo blanco sobre negro algunos otros temas, como por ejemplo el tema de los testigos, que tienen que ver con el tema de la coparticipación, que tienen que ver con el tema del fallo del caso Muiña del 2x1. Bueno, me parece que se van cerrando algunas hipótesis que son las que a nosotros nos interesan, y vamos a ir acotando el esquema de trabajo a fin de concentrarnos en abonar más precisamente algunas hipótesis que son las que a nosotros nos interesan. Diputado, respecto a esto que estaba describiendo, en estas dos primeras rondas de testigos han participado secretarios de las secretarías también de la Corte Suprema, un estamento, digamos, una instancia del trabajo que se da dentro de la Corte Suprema, que es bastante inaccesible para la ciudadanía. ¿Le fueron sorprendiendo las respuestas que han dado los secretarios, de cómo circulan los expedientes, de la discrecionalidad que hay en la definición de qué jueces toman cada causa, de cómo es que se define para el desarrollo de los votos de los cortesanos, la circulación justamente de esos expedientes que a veces llevan, bueno, como pasó con el expediente de Consejo de la Magistratura, muchos años, más de una década, en las secretarías para luego llegar a emitirse una resolución? Este esquema que fueron describiendo a partir de las preguntas de los diputados, sobre todo del Frente de Todos, los secretarios de las secretarías de la Corte, ¿le parecen... ¿le generaron alguna sorpresa? Digo, porque lo que escuchamos en estos días fue mucha discrecionalidad, ¿no? Al momento de definir, o por lo menos que no hay un criterio objetivo para saber cómo se sigue la trazabilidad de un expediente cuando llega a la Corte Suprema.
Sí, y a ver, en gran parte eso, y otro tema es que han incurrido en algunas contradicciones en los mismos testigos, ¿no? De decir, si tienen grupo de WhatsApp algunos, otros niegan el grupo de WhatsApp, circula de una manera, que después circula de otra manera. Bueno, contradicciones que van a servir, obviamente que van a servir a estas valoraciones que hoy le estamos haciendo, pero me parece que son que van a abonar y van a sustanciar la valoración final que nosotros hagamos al momento de emitir un dictamen, ¿no? Hay preguntas muy precisas por parte de Juntos por el Cambio, de los compañeros, colegas del Frente de Todos. Van en esa dirección, ¿no? En apuntar a esas contradicciones y discrecionalidad con la que se han manejado y cómo han circulado algunos expedientes o el tiempo que han tenido algunos expedientes en determinadas, si bien la Corte no tiene plazos para fallar, pero llama poderosamente la atención que hay expedientes que han demorado prácticamente 6 años, 5 meses, 7 meses, un día. Exacto, muy dispar la situación, ¿no? No nos permite, por lo menos nos llama la atención, ¿no? Exacto. Y diputado, ¿qué expectativa tiene respecto a lo que puede llegar a ser la actividad de mañana de la vicepresidenta, la actividad prevista el día sábado por un sector muy importante del peronismo, donde la justicia va a estar nuevamente en el centro de la cuestión? ¿Cómo piensa que lo que vaya a suceder vaya a interpelar a la Comisión de Juicio Político? No, me parece que en esto tenemos que separar, ¿no? Nuestro trabajo en la comisión tiene que seguir siendo el que venimos desarrollando, con apego a la Constitución, al reglamento interno de la comisión, garantizando las reglas del debido proceso e investigando, llegando a la verdad de lo que nosotros queremos y de lo que nos interesa realmente poner en evidencia. Estamos avanzando en un juicio contra la Corte Suprema de Justicia, contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo tanto tenemos que seguir en esa hipótesis y no distraernos, pero no nos deja de llamar la atención. No nos deja de llamar la atención y somos, aparte de diputados nacionales, uno es un militante y uno hace política. Claro. Y en esto, la verdad, vuelve a estar en el centro de la escena, vuelve hoy un fallo de 1.600 páginas donde prácticamente proscriben a la vicepresidenta de la Nación, más allá de lo que se diga, más allá de lo que técnicamente suceda. Usted sabe que un paso adelante o un paso más de la vicepresidenta va a terminar en la proscripción. Por lo tanto, tenemos que estar todos defendiendo la democracia. Ustedes recién lo escuchaba, a 40 años de la democracia, no podemos permitirnos que como dirigentes, como militantes, dejar lugar o dar paso a que proscriban a nuestros principales dirigentes, sobre todo aquellos que han puesto al hombre o a la persona en el centro de la escena en la República Argentina, ¿no? Así que en ese sentido, mire, créame que esto sí sirve para que podamos encontrar un candidato, para que podamos encontrar la persona que pueda llegar a conducir este proceso de ahora en adelante. Me parece que vamos a estar todos detrás de esto, ¿no? Me parece que necesitamos imperiosamente también nosotros como justicialistas, como miembros del Frente de Todo, estar unidos y avanzar en esto, en defendernos, sobre todo, de esta avanzada o esta, si se quiere, connivencia entre el Poder Judicial, los poderes fácticos y parte del poder político, que después el poder político va a quedar subsumido porque también si le prestan colaboración, después van a ir por ellos también, como lo fueron. Gracias, diputado, por este ratito aquí con la tercera edición de TV. Lo vemos, seguro el martes que va a haber comisión de juicio político.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, adiós. Bueno, aquí estamos ya terminando esta tercera edición del día de hoy. Les anticipábamos, martes ya está empezando a circular la convocatoria para la Comisión de Juicio Político, otra ronda de testimonios, y para el día jueves, si no recuerdo mal, la Comisión de Comercio. Me quedo con la definición del diputado recién, que van a insistir nuevamente para que llegue Stornelli, para que venga presencialmente a declarar. Sí, obvio, van a avanzar con eso. Decían ya que le habían enviado también a Casal las requisitorias, y hay que ver si no viene, cómo hacen para trabajar el tema de desaforarlo momentáneamente para que se pueda presentar y traerlo por la fuerza pública. Totalmente. Hay que ver cómo lo van a resolver, porque incluso tuvimos la oportunidad de entrevistar al diputado Cipollini y nos decía, bueno, se está generando derecho en este momento a partir de eso. Así que hay que ver cuáles van a ser los mecanismos en el caso de que esta situación escale. Pero también este diputado riojano nos hablaba de otro tema, que es el tema de la coparticipación. Sí, que va a ser el capítulo que se va a abrir a partir de ahora, porque todavía por ahí no se pasó, así que hay que ver. Faltan testigos por coparticipación, faltan testigos por caso Muña, 2x1, por el caso también de la obra social. Cuando se empiece a develar todo eso, hay que ver hay que agarrarse a la silla fuerte, porque va a ser bastante escandaloso. Gracias, Antonio Ricovene, nos vemos estos días. Muchas gracias a vos, Amanda, nos vemos. Gracias, Claudio Mardones, sobre todo gracias por cuidar esta silla. Un gusto, un honor. Esperamos haberlo hecho bien. Seguramente que sí, a ustedes les decimos, lo sé acá, con el apoyo incondicional de Antonio Ricovene. Nos vamos yendo, chau, hasta la próxima, acá se quedan. En la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.